en la primera carta del apóstol Juan. Y hemos estado estudiando por un par de semanas esta maravillosa carta. Y hemos estado aprendiendo, ¿no es cierto?, que Juan es un hombre directo y que a través de estos contrastes que él va haciendo constantemente, y es algo que se va a ir repitiendo constantemente en su carta, él está haciendo contrastes, ¿sí? Y a través de estos contrastes él los quiere enfrentar con la realidad de la verdadera comunión en Cristo. ¿Qué significa que yo tengo comunión con el Señor? ¿Y cómo eso afecta a mi andar? Recuerdan que dijimos la primera semana, nuestra comunión tiene que ser primero con Dios, pero ¿cómo lo dijimos? Vertical, ¿sí? Mi comunión vertical va a afectar mi comunión horizontal. Y ese es el argumento de Juan en toda su carta. En toda su carta él nos está enfrentando con esto, con qué somos en realidad, qué somos en verdad. Y desde el primer capítulo, ¿no es cierto?, él nos enfrenta con esa verdad y nos presenta el mensaje diciendo: Dios es luz. Y si tú quieres tener comunión con Dios, tienes que andar en la luz. Y si tú estás en tinieblas, no eres de Dios. Es así de directo. Es así de directo. La semana pasada hablamos, ¿no es cierto?, de que Juan nos enfrenta con este concepto que es abrumador para nuestras vidas, es que todos somos pecadores. Todos tenemos que luchar contra el pecado y todos en algún momento caemos. Pero ¿recuerdan lo que dijimos? Hay mucha diferencia entre tropezar y caer que dejarse caer. Hay mucha diferencia. Y Juan nos enfrenta con esta verdad, ¿no es cierto?, diciendo que cuando caemos, alabado sea Dios que dejó una provisión para esa situación. Y esa provisión es Jesucristo, nuestro abogado justo. En Él no hay injusticia. Él es capaz de ver nuestros corazones y juzgar justamente. Hablamos de este abogado que no está justificando nuestro pecado. Todos somos pecadores, todos hemos caído y somos conscientes y culpables de ese pecado ante Dios. Dios no está como un abogado secular tratando de defendernos, ¿no es cierto?, y justificando nuestro pecado, poniéndonos como víctimas ante las situaciones, ante las circunstancias, ante este mundo. No, Dios está revelándonos tal como somos, pecadores. Pero este abogado hace la gran diferencia en que dice: sí, este hombre es culpable, esta mujer es culpable, es un pecador, como culpable o está sujeto a un veredicto, a un castigo, pero yo quiero tomar su lugar. Él es la propiciación. ¿Recuerda que hablamos de ese concepto? La propiciación, el sacrificio que satisface la justicia de Dios. Aquel que se pone en el altar voluntariamente en favor nuestro. Pero no solo eso, sino que también Pablo dice un poquito más, Juan. Ayer estaba con los jóvenes, los del CREA, y se reían de mí porque la semana pasada, a cada rato estaba diciendo Pablo y no Juan, ¿sí? Hoy voy por la misma. Juan. ¿Ya? Juan, repite. Juan nos presenta el siguiente argumento diciendo que la palabra de Dios ha llegado a nosotros y nosotros tenemos que conocer a Dios. ¿De qué forma lo conocemos? Guardando sus mandamientos. El que dice que guarda sus mandamientos, dice allí en el versículo 4, el que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Y Juan se ha dedicado hasta este momento a mostrarnos, a develar, a exponer a los mentirosos, aquellos que dicen una cosa pero hacen otra.
En el capítulo 1 dice aquellos que dicen que no han pecado o que que tienen comunión con Dios y andan en tinieblas son mentirosos. Después dice que el que no hace, déjeme leer el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Este hombre es tan engañador, tan falso, que trata de ir en contra de la verdad de Dios diciendo, yo soy un hombre perfecto, cuando la Biblia dice lo contrario. Y cuando dice esto y hace esto, está mostrando o catalogando a Dios de mentiroso. Y es por eso que es importante guardar la palabra. Guardar la palabra es obedecer la palabra, obedecer los mandatos de Dios. Pero fíjense que el apóstol Juan va siguiendo este argumento, ¿no es cierto? Y nos introduce, acuérdense, les dije la semana pasada, está introduciendo un tema trascendental para nosotros. En el versículo 5 dice, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. Y les mostré cómo era que Juan cambiaba este argumento, porque al principio él decía que si nosotros no guardamos la palabra, somos mentirosos. ¿Sí? Somos mentirosos. Pero ahora dice que si nosotros guardamos la palabra o guardamos el mandamiento, el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Y en realidad, siguiendo el argumento, debería decir, la verdad está en nosotros, ¿o no? No somos mentirosos. Pero él quiere introducir el tema del amor. Quiere introducir el tema del amor y habla, ¿no es cierto?, de que cuando nosotros guardamos la palabra de Dios, el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Esa es una palabra que hemos repetido una y otra vez. Desde el año pasado venimos hablando de esa palabra, ¿recuerdan? La palabra perfeccionar o completar es la palabra, ¿cómo? Pleroma, ¿recuerdan? ¿No es cierto? Una palabra muy usada por los gnósticos, favorita de ellos. Ellos buscaban alcanzar esta plenitud. Estos filósofos que decían, ¿no es cierto?, que por esencia la carne es mala y el espíritu es lo que realmente debemos alimentar. ¿A través de qué? Del conocimiento. Llegar a completar el conocimiento, llegar a la perfección de ese conocimiento es lo que nos va a acercar a Dios. Es incluso algunas facciones de ellos decían que nos iba a llegar casi a convertir en dioses. Alcanzar el pleroma. Pero Juan les dice, no, están muy equivocados. La plenitud está en una sola persona, en Cristo, el Dios hecho carne. Aquel que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahí, ¿no es cierto?, empezamos a leer lo que dice el versículo 7. Fíjense, capítulo 2 y versículo 7. Amados, ¿te das cuenta que Juan utiliza palabras y términos que está queriendo introducir este tema? Comienza inmediatamente hablando acerca de este tema. Amados, amados, os escribo un mandamiento nuevo. Perdón, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Como les dije antes, el apóstol Juan estaba mostrándonos que la prueba primordial que teníamos nosotros como creyentes para mostrar nuestra fe era el obedecer la palabra de Dios, el obedecer sus mandatos. Y eso se traduce en amor. Eso se muestra a través del amor, porque el amor es el cumplimiento de la ley.
Fíjense, ¿recuerdan la historia ahí en Mateo capítulo 22? Donde los fariseos, los saduceos, los líderes religiosos estaban discutiendo con Jesús allí en el templo y los saduceos quedaron sin argumentos, entonces le dijeron a los fariseos, ya, les toca a ustedes. Y los fariseos mandaron a un joven a hablar con Jesús que les hizo la siguiente pregunta. Le dijo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Leímos ahí en Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40. Fíjate qué interesante cómo es que resume la ley el Señor Jesucristo en dos mandamientos. En dos mandamientos. Y es por eso que vemos claramente cómo el apóstol Juan empieza a introducir este tema, ¿sí? Y como les dije al comienzo, él quiere mostrarnos el mandato de amar. Y va a hacerlo a través de tres formas, de tres cosas que queremos ver. Primero, él quiere mostrar un nuevo énfasis. Después, él va a mostrar un nuevo ejemplo. Y finalmente, él va a mostrarnos una nueva experiencia. Uno, cuando hablamos de este nuevo énfasis, fíjate que él hace un contraste bien interesante ahí cuando dice, amados, os escribo un mandamiento nuevo. No os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. ¿Qué está queriendo decir Juan con esto? Y yo les confieso que en un principio como que me enredé con el argumento de Juan, ¿no es cierto? Un mandamiento antiguo, pero que no es antiguo, que es nuevo, pero es antiguo. ¿Sí? Es algo así más o menos lo que dice. Pero él está recordando y expresando que esto que él quiere mostrarles es lo que era desde el principio. Fíjense, él comienza diciendo un mandamiento nuevo. No se escribe un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Y a ver, yo quiero probarnos un poquito, ¿eh? Ahora vamos a hacer un pequeño examen para probar a ver si ya están entendiendo algo. El apóstol Pablo utiliza o repite un término que él ya usó antes, la palabra en el principio, o la expresión en el principio. ¿Sí? Él dice, no estoy escribiendo un mandamiento nuevo, sino uno antiguo, uno que tienen desde el principio. ¿A qué se refiere Juan con esto, cuando habla de este principio? ¿Quién es valiente y me responde esa pregunta? Le pongo inmediatamente un 7. Un 7. ¿A qué se refiere Juan cuando está hablando acerca de desde el principio? Ya, tienen, como dice el pastor Jensen, ¿cómo hace el pastor Jensen? Tienen 30 segundos para preguntarle a su vecino. ¿Ya? ¿Quiere preguntarle a su vecino? Pregúntele a su vecino. ¿A qué se refiere? Lo estudiamos, lo dijimos. Enseguida voy, hermano. Dije 30 segundos, déjeme respetar los 30 segundos. 27, 28, 29, 30. Listo. Allá tengo una respuesta. ¿Alguien más? Ya, Gerardo, voy acá primero porque el hermano levantó la mano primero. Ya, perfecto, desde el principio está hablando desde la manifestación del Señor Jesucristo, la encarnación de Cristo, ¿no es cierto? Bien, Gerardo, exactamente lo mismo, idem, ¿sí?
Perfecto, sí. Ahí tenemos un aplauso para estos alumnos, son privilegiados, son espectaculares alumnos, ¿sí? Juan está refiriéndose a eso. Recuerdan que lo comparamos con Génesis 1.1, con Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1, mostrando, ¿no es cierto?, que hablamos de principios. Pero Juan no estaba hablando del principio cuando Dios creó todo. Y sí podía estar refiriéndose al principio cuando el Señor se manifestó. Pero, yo particularmente creo que no se está refiriendo exactamente a eso, sino que se está refiriendo al principio cuando ellos escucharon el mensaje. Porque fíjense que el argumento ahí en el capítulo 1, los primeros versículos, está hablando del mensaje. Y el versículo, creo es el versículo 5, y dice, este es el mensaje que hemos oído. ¿Se dan cuenta? El énfasis que está haciendo Juan no es tanto a la persona de Cristo, refiriéndose desde el principio, desde su encarnación, desde su llegada a este mundo, sino que está hablando desde el principio, el momento que ellos escucharon el mensaje. Desde el momento que escucharon el mensaje. Y lo afirmamos con esto, lo que dice aquí en el capítulo 2, versículo 7. Os escribo un mandamiento nuevo, no os escribo un mandamiento nuevo, sino que un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Y esto también puede referirse a ambas cosas. Pero a dos cosas, perdón, no ambas cosas, a dos cosas. Primero puede referirse al mandamiento antiguo que ellos han tenido. Fíjense qué dice nuestra Biblia, o si usted va ahí al libro de Levíticos. ¿Usted ha leído alguna vez el libro de Levíticos? Espero que lo hayan leído, ¿sí? Pero es un libro que no es muy común de leer, ¿no es cierto? Y que de repente a los lectores de la Biblia les gusta pasárselo bien rapidito porque es un libro complicado para leerlo, muchas leyes, ¿no es cierto? Básicamente toda la ley presentada. Pero ahí ese libro de Levítico es muy interesante, le recomiendo leerlo y estudiarlo. En el capítulo 19 y el versículo 18 dice lo siguiente, parte de la ley del Señor. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Ahí está expresado este mandamiento. Pero también quizás Juan no necesariamente se estaba refiriendo a esto directamente, sino que a lo mejor se estaba refiriendo a lo que dice Deuteronomio capítulo 6. Capítulo 6 y el versículo 5 que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento antiguo, el que ellos tuvieron siempre. ¿Te das cuenta que Juan no está introduciendo algo totalmente novedoso para ellos? ¿Dónde está Adriel? No lo veo. ¿Dónde? Ahí está. Adriel, recuerda lo que veníamos hablando en el auto. Ponte los lentes, por favor. Es que Adriel es un excelente vecino, el mejor vecino que he tenido en toda mi vida, ¿sí? Ahora que ando a pata, él pasa todos los domingos en la mañana por mi casa, me recoge y me trae a la iglesia. Un aplauso para mi vecino, excelente vecino, ¿sí? Hoy me subí al auto de Adriel y lo miro y le digo, no, primero miré a la Cote, porque siempre saludamos primero a la Cote y después a la Adriel, ¿sí? Y la Cote venía con sus lentes, miro a Adriel y digo, lentes nuevos. ¿Y se dieron cuenta que tiene lentes nuevos? Mira, tiene lentes, ¿sí o no? Son nuevos. Y él me dijo, no, pastor, no son nuevos. Tengo hace mucho tiempo, lo que pasa es que no lo uso mucho. Pero para mí eran nuevos. Y ese es el argumento que quiere establecer Juan cuando está hablando de este argumento, de este mandamiento antiguo que ahora es nuevo. Fíjense, no se escribe un mandamiento nuevo, os escribe un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído, no está citando otra cosa que no sea la palabra, no está citando otro concepto que no sea el concepto que está entregado en la ley.
Pero aquí él introduce un concepto que es la palabra nuevo, ¿sí? Los griegos tenían 2 palabras para nuevo. 2 palabras. Y usted se va a dar cuenta que a veces nosotros las usamos sin querer, sin hacer distinción entre ellas. No les voy a repetir las palabras en el griego porque al final se lo olvidan siempre. Pero la primera palabra era la palabra que significaba, que es la que nosotros normalmente más conocemos, que es la palabra neos, que quiere decir nuevo en tiempo. ¿Sí? Nuevo en tiempo, algo que yo estoy estrenando. En este caso no son los lentes de Adriel, porque los lentes de Adriel en rigor no son nuevos, él los tiene hace muchos años. ¿Sí? Algo que yo recién me compro, algo que estoy estrenando por primera vez. ¿Alguien anda de estreno hoy o no? ¿Nadie? Estamos bien. Estamos esperando la oferta. ¿Sí? Ah, sí. Uy, casi voy a tener problemas en la casa hoy día. Ya. Mi señora está de estreno, sí. Está usando su chalequito nuevo. Mira qué lindo. Se ve más hermoso en ella. Aunque sumar puntos. ¿Ya? Un chalequito nuevo. Ese es nuevo, la primera vez que se lo pone. Ese es la palabra neo. Pero también está la otra palabra, la palabra nuevo, que es la que Juan utiliza aquí, la palabra kainos, ¿sí? Que denota algo nuevo, pero aquello que no es acostumbrado, que desusado, no nuevo en tiempo, sino nuevo en forma o calidad, diferente a lo que se contrasta con lo que es viejo. En este caso, los lentes de Adriel, por primera vez yo se los veo, y para mí son nuevos, pero no son nuevos en realidad. ¿Entienden la diferencia, no? Algo que está hablando acerca de que es algo, en realidad para nosotros podría ser novedoso, la palabra exacta, ¿sí? Novedoso. El origen del mandamiento que Juan está presentando acá es un origen seguro, el que tenían cuando ellos se convirtieron al Señor, el que les había enseñado el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio, es el mismo que leemos ahí en Juan capítulo 13, fíjense. Si usted va a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13, ¿cuál de Juan? Aquí está. Juan capítulo 13 y el versículo 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, dice el Señor Jesucristo. Fíjense, la misma palabra. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Paren, mírenme. ¿Sí? No sigan leyendo. ¿Ese mandamiento que está mostrándole el Señor Jesucristo es realmente nuevo? No. Porque lo leímos, es lo que decía Levítico 19. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el Señor Jesucristo no está diciendo la verdad. ¿No es un mandamiento nuevo? Sí, es un mandamiento nuevo, porque fíjate que continúa diciendo el Señor Jesucristo. Dice: un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahí está lo novedoso de este mandamiento. Ahí está lo novedoso de este mandamiento. Después nos vamos a detener un poquito más en ese concepto, ¿sí? Cuando hablemos acerca del ejemplo que el Señor Jesucristo nos dejó. Pero fíjense, ¿qué quiere hacer Juan en realidad? Es mostrar este contraste entre lo antiguo, no vamos a decir viejo para no ofender a nadie, ¿sí? Antiguo y nuevo. Entre lo antiguo y nuevo, este es el contraste. Por eso él comienza diciendo: no se escribe un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Esta palabra que estos hermanos habían oído. Y esta palabra nos entrega este nuevo énfasis. Fíjense,
¿Por qué este mandamiento nuevo? El énfasis es porque es un mandamiento entregado directamente por el Señor. Y Él lo calificó de nuevo. Y Él lo calificó de nuevo. El Señor Jesucristo, el versículo que acabamos de leer, Él dijo, este es un nuevo mandamiento. Y lo entregó a sus apóstoles. Que os améis unos a otros. Sí, es lo que dice la ley. Pero lo novedoso está en que como yo os he amado. Pero no solo eso, sino que es un mandato que fue entregado a todos nosotros desde el comienzo. Es la base, ¿sí? El primer mandamiento, el más importante, dice el Señor Jesucristo, amarás a Dios y después amarás a tu prójimo. Esa es la base. Ahí es donde se planta, donde se construye toda la ley, dice el Señor Jesucristo. Queridos, recuerden una cosa, la ley fue entregada a los judíos con un propósito específico, pero si tú abres la palabra de Dios, en el libro de Deuteronomio y aparece un mandato, ¿tenemos que obedecerlo? Por supuesto que sí, es parte de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que obedecer toda la palabra de Dios. No parte, no podemos distinguir esto para los judíos y esto para los gentiles o para nosotros. Sí, hay leyes que tienen que ver respecto a los rituales judíos, respecto a la relación de Dios con la nación judía que no nos competen a nosotros, por supuesto que sí. Pero la palabra de Dios fue escrita para todos. Para todos. Y nosotros debemos obedecer la palabra de Dios. Entonces ahí está el nuevo énfasis. El nuevo énfasis que quiere entregar el apóstol Juan es que este mandamiento nuevo que él está mostrando es el mandamiento que viene directo del Señor Jesucristo. Es el mandamiento que viene directo del Señor Jesucristo. Pero no solo esto, si es que, fíjese que dice el versículo 8, por otra parte os escribo un mandamiento nuevo, y ahí está, ¿cierto? De nuevo este juego de los contrastes, ¿no es cierto? Antiguo, nuevo. Dice, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en Él. Usted tiene ese Él ahí con mayúscula, ¿no es cierto? En su Biblia. En la mía sí aparece con mayúscula. Cuando aparece con mayúscula, ¿a quién se está refiriendo? Al Señor, al Señor. Tenemos, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. A través de este contraste nuevamente, ¿no es cierto?, el apóstol Juan reintroduce el tema de la luz y las tinieblas. Es un tema bien usado por él, la luz y las tinieblas. Pero también quiere mostrar, ¿no es cierto?, que este mandamiento nuevo es algo que queda afectado por el tiempo. Es una demanda siempre actual. Este mandamiento nuevo es el mismo del antiguo. ¿Sí? Es el mismo. Solo que el Señor lo actualizó. Lo actualizó y nosotros podemos decir, oh, es nuevo. Sí, es nuevo porque el Señor introduce algo diferente en este mandamiento. Este mandamiento no cambia con el tiempo, no se deteriora. Este mandamiento debe ser considerado nuevo siempre, porque el Señor así lo califica como nuevo. La novedad de este mandamiento es que el Señor Jesucristo lo introdujo. Y el Señor Jesucristo entrega este mandamiento, ¿no es cierto?, que no solo es nuevo, sino verdadero, para que como lectores de esta carta puedan entender que lo antiguo ha sido renovado. ¿Y ha sido renovado en quién? En Cristo. Ha sido renovado en Cristo y en su obra. Por eso el Señor Jesucristo nos deja este ejemplo y se pone Él como el ejemplo. Se pone Él como el ejemplo.
Y nos dice que este mandamiento debe exteriorizarse, debe mostrarse, hacerse visible en la vida de nosotros los creyentes. ¿Y cómo lo hacemos visible? A través de este contraste de la luz y las tinieblas. ¿Sí? La luz y las tinieblas. Yo siempre cuento mi experiencia ahí en el Instituto Bíblico, trabajando. Nos mandaron a pintar estaban armando un laboratorio fotográfico de los antiguos, Jaime, de los que había cuarto oscuro, ¿sí? Y nos mandaron a pintar el cuarto oscuro con pintura negra mate. Lo pintamos todo precioso, hermoso, nos quedó espectacular y nosotros dijimos, listo, terminamos el cuarto. Llegó el fotógrafo, miró y dijo, esto no es cuarto oscuro, todavía tiene luz. No, pero está oscuro. No, todavía tiene luz. Miren, hay un reflejo. Nosotros nos empezamos a quebrar la cabeza preguntando de dónde sale el reflejo. No es que el cuarto no tenía luz, tenía como un, podríamos decir, laberinto, una cosa así, para evitar que entrara la luz. Pero la luz igual rebotaba, y entraba un rayo de luz. Entonces dijo, no, hay que pintar afuera, un ángulo para que la luz no rebote y no entre. Pintamos, llegó el fotógrafo y no, todavía hay luz. Así que al final terminamos pintando todo el laberinto negro, ¿sí? Para que no rebotara la luz y entrara un rayo de luz. Pero era un rebote. Y ese rebote hacía que todavía hubiera luz adentro del cuarto. Nosotros entrábamos y decíamos, no, pero está oscuro. Y él decía, no, fíjate, quédate un minuto adentro del cuarto y vas a ver que tus ojos se acostumbran y empiezas a ver algo. La idea es que no veas nada. Ya, lo logramos. Lo logramos. Entramos al cuarto y yo di 2 pasos adentro del cuarto y nunca tuve había sentido algo así, una sensación de desorientación total. La ausencia absoluta de luz. Y me llegó a dar miedo. Porque en un segundo perdí la orientación y no sabía por dónde estaba la salida. Y le llamaba a mis compañeros, venga con una linterna, y ellos se fueron y me dejaron solo ahí. Buenos amigos, ¿sí? Y ahí tuve que empezar a estirar las manos para tratar de chocar con la pared, tocar la pared y ir a tientas por la pared hasta que encontré la puerta. Creo que fue el camino más largo. Si hubiera ido para el otro lado, la encontraba más cerca. No sé, para mí fue el más largo. Pero eso es la ausencia de luz. Y esa sensación que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Y ese contraste que quiere hacer el apóstol Juan es ese, ¿no es cierto? La verdad está en Cristo. El creyente debe mostrar la luz. Y fíjate, este mundo hoy está en tinieblas. Hoy el mundo está en tinieblas. Y nosotros, como portadores de la luz, tenemos que hacer que las tinieblas se vayan disipando. Dice Juan, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la verdadera luz, o la luz verdadera, ya está alumbrando. Queridos, cada uno de nosotros somos luz. Somos llamados a ser luz. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y como seguidores del Señor Jesucristo estamos llamados a alumbrar en este mundo. Fíjate qué es lo que escribe Pablo, escribiendo a los Tesalonicenses capítulo 5. Este es un versículo, una porción de la palabra de Dios que es de cumplimiento futuro, ¿sí? Si usted tiene alguna pregunta respecto a eso, ahí está el profe de eventos futuros, el hermano Patricio Carroza, pregúntele a él la interpretación del pasaje. Yo quiero hacer solo alusión a algo que dice aquí el pasaje. Fíjense, mas vosotros hermanos, estoy leyendo 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5, mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois luz, sois hijos de la luz e hijos del día.
No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de fe y el amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Y fíjense, quiero destacar este concepto no más. Vuelvo a insistirle, ¿no es cierto? No estoy haciendo ninguna aplicación escatológica del pasaje, eso es otro tema, pero lo que yo quiero tomar como principio es esto. ¿Qué es lo que dice Pablo ahí en este pasaje? Nosotros somos hijos de la luz, hijos del día, y debemos comportarnos de esa forma. Debemos comportarnos de esa forma, como hijos de la luz, como hijos de día. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es el modelo a seguir, querido. Cristo es el modelo. Cristo es el que nos dice que nosotros debemos mostrar el amor como Él lo mostró. Él es el ejemplo. Si usted va ahí a Juan, ¿no es cierto? Ya leímos el capítulo 13 de Juan y el versículo 34, ¿no es cierto?, donde el Señor Jesucristo dice: un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahí está el modelo. Si usted va al capítulo 15 y el versículo 12, el Señor Jesucristo dice: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. ¿Cuál es el nuevo ejemplo? El nuevo ejemplo a seguir es Cristo. Ahí está el modelo. ¿Cómo nos amó Cristo? No cerró su Biblia ahí en el Evangelio de Juan, ¿no es cierto? Fíjense, ayer estaba hablando con los jóvenes menores del CREA, entre paréntesis, lo pasé muy bien con ellos. En el capítulo 13 vimos este versículo. Versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Fíjense, estamos en la última noche de vida del Señor Jesucristo. La última noche en que el Señor Jesucristo estuvo en este mundo, antes de ser entregado. En unas poquitas horas más, Él iba a estar colgado en un madero ahí en el Calvario. Y Él dice que Él sabía perfectamente que su hora había llegado. La hora de pasar de este mundo a ir al Padre, o sea, la hora de morir. Y dice: habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Y les dije yo a los chiquillos ayer, cabe entender bien esta expresión, ¿sí? No le voy a preguntar a ninguno de ellos porque yo sé que después lo avergüenzo públicamente, así que mejor no, ¿sí? La vergüenza de hablar en público nomás, porque yo sé que ellos tienen muy fresco lo que les dije. Podría preguntarle a los grandes, pero está bien, no importa. Cuando el Señor Jesucristo dice, o cuando la Biblia dice que los amó hasta el fin, ¿el fin de qué? ¿Hasta que murió? ¿Hasta que Él vuelva? Y te das cuenta que esa palabra para nosotros, en el concepto de Dios, es una palabra muy limitante. La palabra fin para nosotros es limitante, limita. Tiene un término, hasta el fin. En realidad esa palabra ahí debería ser eternamente. Los amó eternamente. No hay fin. El amor de Dios es eterno. El amor del Señor Jesucristo fue y es eterno. Nos amó pese a lo que nosotros éramos. Si no, usted se mira a la mañana todos los días al espejo y puede preguntarse y ver, ¿no es cierto? ¿A mí? ¿A mí? Pablo dice que yo era el peor de todos, pese a lo que nosotros somos.
pese a lo que nosotros pensamos, pese a lo que nosotros hacemos, Dios nos amó. Y nos amó hasta el fin. Lo dio todo. Cristo lo dio todo por un pecador como yo. ¿Qué le puedo dar yo de vuelta al Señor por su sacrificio? Nada. Nada le puedo dar al Señor. ¿Qué puedo hacer yo en agradecimiento? Nada que sea suficiente. Ahora, ¿cómo es que yo tengo que amar a mis semejantes? ¿Cómo es que yo tengo que amar a mi prójimo? El Señor Jesucristo puso el ejemplo. Querido, no mire a su semejante. No mire a su prójimo. No vea sus características. No vea su actuar. No vea lo que está diciendo. No escuche lo que está diciendo. Solo ámelo. Solo ámelo. ¿Cómo? Como Dios nos amó. Como Cristo lo amó a usted. Eso es lo que Dios está pidiendo. Ese es el nuevo ejemplo a seguir. Pero no solo esto. Fíjense que Él continúa diciendo, el que dice, esta expresión es muy usada por Juan, ¿sí? Ya la usó antes en varias ocasiones, versículo 4, el que dice, y el capítulo 1, si algunos dicen, o si los que dicen, si decimos, esta figura hipotética que Él pone adelante, ¿no es cierto?, como para decir, recuerdan que les dije yo, ¿no es cierto?, cuando alguien te viene a pedir un consejo y te dice, tengo un amigo que... Y Juan presenta ¿no es cierto?, esta figura hipotética de nuevo. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. ¿Ven nuevamente este contraste? Primero presenta al que dice que está en la luz. Pero ¿cuál es la condición del que dice que está en la luz? Pero dice que aborrece a su hermano. Aborrece a su hermano. El término que utiliza aquí el apóstol Juan para aborrecer se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse a pensamientos y sentimientos maliciosos, injustificables hacia otro, como expresión de animosidad, por tanto contraria al amor. Una expresión de animosidad, de ir en contra de lo que es la otra persona. No solamente en el hablar, no solamente en el referirse, sino que también es preferir a otra o preferirme yo antes de la otra persona, menospreciando a la otra persona. ¿Sí? No es que yo me pongo por sobre la otra persona, sino que me estoy poniendo por sobre la otra persona, pero menospreciándola. ¿No le han dicho a usted alguna vez, no, pero tú espérate ahí porque tú no sabes? Déjame a mí, que yo soy el experto en esto. A mí me lo han dicho un montón de veces. ¿Sí? Esa es una idea, ¿no es cierto?, de lo que está presentando Juan acá. Recuerden que el propósito de esta carta de Juan está dirigida a creyentes. No está dirigida a personas que no son creyentes. Entonces, les está exhortando a practicar el amor en forma sincera. Que se ponga en realidad, de manifiesto la realidad del amor verdadero. ¿Cuál está diciendo? Si tú muestras el amor de Cristo, eso es estar en Cristo. ¿Sí? Fíjese, está hablando, dice, el que aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. Aún está en tinieblas. ¿Qué está diciendo esta persona que muestra algo o que quiere mostrar algo, que quiere mostrar que está en la luz,
pero es mentira. Es un hipócrita que está queriendo mostrar algo que no es. Dice que está en la luz, pero aún está en las tinieblas. Aún está en las tinieblas. Amar no solo es una virtud, sino que es un modo de vida, querido. Amar es un modo de vida, es vivir de esa forma. Es pasar por este mundo de esa forma, viendo a mi hermano como el objeto de mi amor, viendo a mis semejantes, viendo a mi prójimo como el objeto de mi amor. Y eso es lo que está diciendo Juan. El que ama de esta forma permanece en la luz. El que ama de esta forma está en comunión con Dios, por tanto es un hijo de Dios. ¿Te das cuenta cómo Juan nos está enfrentando con esta verdad tan profunda de la Escritura? Es que nosotros decimos muchas cosas muy livianamente, muy rápidamente, pero tus actos están mostrando lo que tú eres. Tenemos que mostrar una nueva forma de vida, una nueva experiencia de lo que nosotros somos. No es simplemente decir, sino que hay que hacer. No sea como el Gatica, ¿sí? Por eso es que Juan introduce este contraste, ¿no es cierto? Y dice el versículo 10, podríamos decir, a diferencia del que dice, está el que ama a su hermano, el que permanece en luz y no hay causa de tropiezo en él. Él está marcando, ¿no es cierto?, este contraste. De modo que si el que ama está en luz, el que aborrece está en tinieblas. Obvio, ¿no es cierto? Luz o amor es igual a luz. Aborrecer u odio es igual a tinieblas. Eso es lo que nos está diciendo Juan, en otras palabras. Cuando uno está en amor, cuando uno está en el amor de Dios, eso se debe manifestar en mi andar en Cristo, en mi caminar en el Señor, en lo que yo soy. El que dice que está en el Señor debe andar como Él anduvo. Y si no es así, hay graves consecuencias para esto. Fíjate qué es lo que dice el versículo 11. El que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas, no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Estas consecuencias que el apóstol Juan está mostrando, fíjense que son terribles. Él dice primero que esta persona está en tinieblas, vive en tinieblas. Pero no solamente está en tinieblas, sino que fíjate que dice anda en tinieblas. No solamente su estado, sino que su forma de comportarse, su estado se muestra en su forma de comportarse. Si está en tinieblas, anda en tinieblas, obvio. ¿Sí? Pero la consecuencia de que una persona esté en tinieblas, ande en tinieblas, ¿cuál es la consecuencia? Está ciego. Dice Juan, está ciego. Las tinieblas han cegado sus ojos, de tal forma que este ciego no sabe por dónde va. Fíjense, Juan está diciendo antes que la persona que está en luz no es de tropiezo para nadie, porque está en luz. La luz muestra el camino. Leí una ilustración bien interesante. La ilustración decía que un hombre iba caminando por un camino muy oscuro en el campo, y de repente a lo lejos ve una luz como de una linterna que se va acercando, y se iba acercando cada vez más, ¿no es cierto?, al punto de que él logró ver quién era la persona que venía con la luz. Y oh sorpresa, vio que esta persona tenía lentes oscuros y andaba con un bastón y con una linterna. Y entonces el hombre lo paró y le dijo, pero es medio extraño,
Tú eres ciego. No necesitas alumbrar el camino. Y el hombre le dice, no, si no es para alumbrar el camino, es para que nadie tropiece conmigo. ¿Y sabes qué, querido? Esa es la forma que tenemos que caminar nosotros en este mundo. Esa es la forma en que nosotros debemos andar en este mundo, siendo un reflejo de Cristo. Cosa de que nadie tropiece contigo. Cosa de que tú no seas un tropiezo para los que están a tu alrededor. Pablo escribe a los Corintios ahí en el capítulo 8, y en el versículo 13 dice: por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás, para no hacer tropezar a mi hermano. Y en el capítulo 10 y en el versículo 32 dice lo siguiente: no seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Es que nosotros tenemos que estar pendientes de eso, hermanos, preocupados de no ser de tropiezo a los que están a nuestro alrededor. Te tiene que importar lo que la gente ve. A nosotros se nos ha metido ese concepto mundano, ¿no es cierto?, en cada uno de nosotros, que no te importe lo que la gente diga, a ti te tiene que importar lo que tú eres. Pero eso no es cristiano, querido. No es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia nos enseña: a ti te tiene que importar lo que eres, por tanto la gente tiene que ver eso. Sí te tiene que importar lo que dice la gente. Porque si tú eres de tropiezo, no estás andando correctamente. Hay personas que te están viendo. Hay gente que te está observando. Y lo terrible es que usted va a escuchar muchas veces, de hecho yo lo he escuchado muchas veces: el Canutito. ¿No ha escuchado esa expresión usted o no? Y él dice que es creyente, y él dice que es cristiano. Sí nos tiene que importar. Porque estamos en la luz de Cristo tiene que alumbrar, tiene que brillar. Y cuando la luz brilla, las tinieblas se disipan. La gente puede ver el camino. Si nosotros, queridos, somos eso, somos luz y estamos puestos para mostrar la luz de Cristo. Por eso es que Juan dice: el que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas, no sabe dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. El mandamiento del Señor es muy claro, querido. El mandamiento del Señor es muy claro: amaos los unos a los otros. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. No es suficiente que usted reconozca que hay un énfasis nuevo, que es algo que dijo el Señor. No es suficiente. No es suficiente tampoco que nosotros veamos el ejemplo de Cristo. Muchas personas ven a Cristo. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Debemos vivirlo, experimentarlo, mostrarlo. Si yo escucho al Señor en su énfasis diciéndome: esto es algo nuevo que hay que practicarlo, lo practico. Si el Señor Jesucristo me dice: mírame a mí, yo soy tu ejemplo, yo sigo ese ejemplo. Pero si me quedo mirando y digo: uy, qué bonito, ¿de qué me sirve? Es lo que está diciendo Juan: eres un ciego. Tienes que hacer brillar la luz. Y ese es el desafío para nosotros, querido. Cuando nosotros practicamos esto, se producen resultados maravillosos en nuestra vida. Cuando nosotros brillamos, cuando nosotros estamos viviendo la luz, cuando estamos viviendo en comunión con Dios y con nuestros hermanos, nuestra vida cambia. Eso es lo que debemos hacer. Vivir en la luz, vivir en comunión con el Señor y vivir en comunión con nuestros hermanos. Cuando nosotros hacemos esto, no nos convertimos en piedras de tropiezo,
sino que somos de bendición a los que están a nuestro alrededor. La gente me ve y me dice, wow, eso es ser un creyente. Y finalmente mostramos que estamos creciendo y progresando espiritualmente. Nuestro crecimiento espiritual no queda estancado, sino avanzamos. El desafío, queridos, es muy simple. El desafío es muy simple, es reflejar la luz de Cristo. Un mandamiento nuevo. ¿Es el antiguo? Sí, pero está perfeccionado en Cristo. Y quiero dejarlos con este concepto en su cabeza. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Está amando como Cristo? ¿Está amando como Cristo? No me diga que sí inmediatamente, porque eso se conlleva una gran responsabilidad, querido. Hay mucho trabajo de por medio, mucho que hacer si yo quiero mostrar el amor de Cristo, si yo quiero ser un reflejo del amor de Cristo a este mundo.